lo que ocurrió días atrás con un hecho luctuoso, donde intervienen personal de custodia y aparentemente también de una empresa contratada de un supermercado, con alguien que se había llevado algunos objetos, qué sé yo, termina en una muerte. Siempre hay que ver exactamente las características del hecho, si podía haber una enfermedad que tuviera esta persona y por ahí sufre un infarto en realidad y no hubo golpe. Todo eso forma parte de la causa. Pero lo que no se discute es que participó personal de la firma y participó tal vez un contratado de ese mismo supermercado, ¿no? Exacto, y tenemos infinidad de casos. Mencionábamos lo de los boliches, pero también hay otros que podemos mencionar. Lo primero es definir desde el punto de vista del Código Civil, es claro, estaba en el anterior, está en el nuevo, que, y lo digo, el artículo 1753, sí, el principal responde objetivamente, es decir, por riesgo, no por culpa, por los daños que causen los que están bajo su dependencia o las personas de las cuales se sirve para el cumplimiento de sus obligaciones cuando el hecho dañoso acaece en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas. Fíjense que al hablar de bajo su dependencia o de las cuales se sirve, en el mismo artículo incorpora la responsabilidad respecto a dependientes y personal de contratistas. Así que no cabe ninguna duda. Incluso en situaciones graves o dolosas, yo recuerdo hace un par de años charlar acá en este programa con el doctor Alvarelos, el caso que había ocurrido de un capataz de estancia que un domingo, con la camioneta del patrón, había por un ardid engañado a la hija de un peón y la había violado en el campo. Y uno dice, ¿qué tiene que ver esto con el trabajo? El argumento de la justicia fue de que se valió de una herramienta como era la camioneta que ocurrió dentro del lugar. La realidad es, con dolo o sin dolo, en general, la gran mayoría de los casos, responde el empleador. Casos, si se quiere, más anecdóticos, tengo uno acá del año 1999, digo, no es un cambio nuevo. Un empleado de una empresa de cable, existía en aquella época, la puedo nombrar, Multicanal, va a instalar el servicio, un edificio. Empieza una discusión con el encargado del edificio por dónde iría a poner el cable, que acá no, que no me rompa. Bueno, termina en una pelea. Dice, ¿y una pelea genera responsabilidad? Sí, porque él fue a cumplir una función al cual lo encomendó, era de un subcontratista. Condenaron al subcontratista y a Multicanal, que es el que lo envió, por este daño. Ahí tocaste un tema que interesa desarrollar un poquito, que tiene que ver con los subcontratistas y los seguros que éste pueda tener y cómo sería la secuencia de participación de cada póliza. Claro, porque en las pólizas de responsabilidad civil automáticamente no hay un adicional de lo que hagan los empleados. Eso está cubierto dentro de la cobertura básica, siempre responde el principal. Pero no es lo mismo con el tema de contratistas y o subcontratistas, que requiere un adicional. Es muy común, esto digo, es normal y hoy por hoy grandes empresas tienen subcontratistas por el tema del servicio de vigilancia, empresas contratadas por el tema de limpieza de las oficinas, muchas veces digo, y otro tipo de servicios, las empresas no tienen personal, gran plantel de personal y subcontratan esas obras. Un tema que tiene que tener en cuenta el productor de seguros también es que si hay una cobertura de subcontratistas, tener en claro si no está exigiendo que ese subcontratista tenga una póliza de un determinado límite, que funcionaría como póliza primaria. Muchas veces sí, sobre todo esto lo hacen las empresas de servicios públicos que subcontratan para lo que es las tareas de rotura, destape, desagüe en la vía pública. Suelen obligar a los subcontratistas a tener su propia póliza, figurar ellos como coasegurados y que haya un determinado monto y que actúe como primaria. Sí, sí. Entonces su propia póliza de millones de pesos que tiene Edenor, Telefónica, etcétera, actúa en exceso de. Sí, y ahí es tomarlo en cuenta, porque de repente, si no está esa póliza o no está por esos límites, podría aquella empresa que tiene cubierta la RC rechazarlo por decir, mira, tu subcontratista no está cumpliendo con lo que está establecido como carga en la póliza. En tanto y en cuanto, ya dijimos, sea un hecho cometido por un dependiente, no tenemos problema, la póliza lo cubre, incluso, y acá venimos con la discusión que tuvimos hace algún tiempo, porque dice, puede haber un hecho doloso, sí, efectivamente, a veces un patobica que le pega a uno porque no le gustó, qué sé yo, hay varios casos, pero queda claro que el artículo 114 de la Ley de Seguros excluye el dolo o la culpa grave
del asegurado y es la única que está excluida. Recuerden que ningún artículo se puede ampliar en contra del asegurado. La ley de seguros tiene artículos que se pueden ampliar en favor. De hecho, el 114 figura como un artículo modificable, no porque uno quiera cubrir el dolo del asegurado, pero podría cubrir eventualmente sí lo de la culpa grave. Pero el asegurado debe responder por este hecho. La compañía podría tener la opción, o le cabe la opción, de poder repetir contra ese empleado que le pegó una piña a otro porque, no sé, entró con la camiseta del club contrario, y lo podría hacer, pero debe cubrir a su asegurado por este hecho. Para cerrar el tema, decime los eximentes de responsabilidad del principal. Culpa de la víctima o tercero. Claro, siempre el código habló de la culpa de la propia víctima. En algún caso de estos hubo una culpa concurrente. En un caso de un boliche, por ejemplo, le asignaron 50% a la víctima, 50% al responsable, o de un tercero por el cual no debe responder. Lo que pasa que en el nuevo código, esto del tercero por el cual no debe responder, se empieza a asimilar a la figura de caso fortuito o fuerza mayor. O sea, cada vez más se restringe este concepto. Queda claro que el seguro debe responder por estos hechos porque el asegurado, el principal, está expuesto a esto. Así que bueno, no creo que haya muchas dudas. Puede ser que estos cambios puedan ser de acuerdo a sentencias que el juez dice que, por ejemplo, en un boliche dice el horario nocturno, el agrupamiento de personas, ambiente oscuro, venta de alcohol, hagan que cambie la jurisprudencia. No, yo todos los casos que vengo viendo a lo largo de 30 años, la jurisprudencia cambió para ampliar la responsabilidad y que cada vez las personas debamos responder por mayor cantidad de situaciones. No conozco ningún caso donde se vaya de algo más grande a algo más chico. Ahora no se responde.